Hola, profe, buenos días. Somos Carla Barzani y Emily Reyes. Y le vamos a presentar el olfato. El olfato. El sentido del olfato completa el sentido del gusto, determinando en gran parte el sabor y la palatabilidad de las comidas y bebidas. El olfato y el gusto, por su funcionalismo semejante, han sido valorados de una manera conjunta en determinados aspectos y se les ha agrupado bajo la denominación de sentidos químicos. Al olfato se le considera, por tanto, un sentido accesorio al gusto. La sensación gustativa está limitada a los sabores fundamentales: ácido, amargo, dulce, salado y sabroso. Además, el resto de informaciones cualitativas de la gustación corresponden a otros sistemas sensitivos o sensoriales. El llamado aroma de los alimentos es uno de los aspectos cualitativos más importantes de la ingesta. Desde el punto de vista conceptual, el aroma es la combinación de las sensaciones gustativas y olfativas. Generalidades. El sentido del olfato, al igual que el del gusto, pertenece a los llamados sentidos químicos, ya que sus receptores, denominados quimiorreceptores, son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire, odorantes o moléculas odoríferas, y las moléculas presentes en los alimentos, moléculas gustativas, que a su vez disueltas en el moco o la saliva los estimulan. La percepción de estas sustancias químicas por el sentido del olfato es lo que se denomina los olores, y por el sentido del gusto son los sabores. Los estímulos químicos presentes en el medio ambiente pueden ser detectados por tres diferentes sistemas: el sistema olfatorio, el vomeronasal y el trigeminal. El sistema olfatorio. Este sistema procesado de olores está íntimamente conectado a nuestro inconsciente. El sistema olfatorio percibe las moléculas odoríferas transmitidas por el aire. En el ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas que influyen sobre su conducta alimenticia y social. La nariz, estructurada a partir del hueso etmoides y del tejido cartilaginoso, es la parte externa del sistema olfativo humano. Las aperturas de las fosas nasales permiten que cuando inhalamos aire, las moléculas olorosas, también conocidas como odorantes, lleguen al epitelio olfatorio, que se sitúa en la parte superior del techo de la cavidad nasal. El epitelio olfatorio está compuesto por capas de tejido cubiertas de mucosidad que se encuentra en toda la cavidad nasal y tiene función de disolver las moléculas olorosas y retener partículas potencialmente peligrosas para los pulmones. Es aquí, en la capa del moco y del tejido epitelial, donde se encuentran las células receptoras de moléculas olorosas. Los bulbos olfatorios están situados en el propio cerebro, en la parte inferior de los lóbulos frontales. Estas estructuras forman parte del sistema nervioso central, por lo que las señales del sistema olfativo no necesitan pasar por el tálamo, la estación de relevo del resto de los estímulos sensoriales, para llegar a la corteza primaria. La transducción sensorial se inicia cuando las moléculas olorosas transportadas por el aire son inhaladas y se disuelven en la mucosidad de la cavidad nasal. Una vez ha sucedido esto, los receptores situados en los polos apicales de las neuronas olfativas detectan los odorantes. Cuando los cilios del receptor y de tipo metabotrópico captan y retienen una molécula olorosa, se activa un sistema de segundos mensajeros que despolariza la neurona. Esto hace que se disparen potenciales de acción desde el cuerpo celular que están transmitidos a través del axón. Como hemos dicho, los axones de las neuronas olfativas sinaptan con las dendritas de neuronas situadas en el bulbo olfatorio. Esto permite la conexión indirecta entre el epitelio olfativo y la corteza cerebral. Existe una división anatómica y funcional entre el sistema olfativo principal y el accesorio, también conocido como vomeronasal. Tal y como su nombre lo indica, el sistema olfativo principal resulta más relevante para la percepción de olores que el vomeronasal, si bien este cumple roles característicos. El sistema principal se inicia en las células mitrales y en ovillo del bulbo olfatorio, que envían proyecciones al rinencéfalo, término utilizado para denominar las regiones del cerebro relacionadas con el olfato. La corteza piriforme, que se localiza en la parte medial del lóbulo temporal, es especialmente importante en este sentido. Desde estas áreas, la información olfativa es transmitida al núcleo dorsomedial, desde donde llegan a la corteza prefrontal orbitonasal. En esta región, encargada de esta toma de decisiones y del procesamiento emocional, tiene lugar la percepción y la discriminación de los olores. A diferencia del sistema olfativo principal, el vomeronasal contiene células mitrales. Estas se localizan en una región diferenciada del lóbulo olfatorio. El órgano vomeronasal, que también es denominado bulbo olfativo accesorio, se encuentra en la base del etmoides. Estas neuronas no proyectan señales del neotocórtex, sino a la amígdala y al hipotálamo. La amígdala se relaciona con el aprendizaje de emociones, especialmente las negativas, mientras que el hipotálamo es la estructura clave en la liberación de hormonas, por lo que interviene en funciones básicas como la sed, hambre, la sexualidad y la regulación de la temperatura.
Los seres humanos tienen órganos vomeronasales. El primero que se planteó la función del órgano vomeronasal fue el anatomista danés Ludwig Levin Jacobson en 1811. La morfología del órgano ya se conocía, pero no su fisiología. En aquella época, la fisiología era una ciencia muy marginal. Jacobson propuso que este órgano era una estructura sensorial muy especial que quizás tenía que ver con la percepción de olores singulares, pero asumió que eran órganos no sensoriales, que aunque existían en embriones humanos, desaparecían durante el desarrollo o permanecían vestigiales, es decir, desarrollados imperfectamente. Eso pasó más o menos desapercibido hasta que ya a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal lo retomó. Parece ser que el órgano de Jacobson, en los últimos tiempos denominado par craneal cero, es un órgano auxiliar del sentido del olfato en algunos vertebrados, los cuales son todos tetrápodos. Las neuronas bipolares sensoriales dentro del órgano detectan distintos compuestos químicos, habitualmente grandes moléculas llamadas feromonas. Sistema trigémino. Es fundamentalmente el gran nervio sensitivo de la cara, aunque también transmite información motora y vegetativa, es decir, parasimpática. El nervio trigémino o quinto par craneal nace en el tronco del encéfalo, protuberancia para dirigirse al ganglio de Grasser, que es la raíz sensitiva de mayor tamaño, situada en el cavum de Meckel, en la fosa craneal media, donde se encuentran sus cuerpos neuronales y desde ahí se dividen en 3 ramas. Funciones. El sentido del olfato realiza las siguientes funciones en el cuerpo. 1. Es de vital importancia para la supervivencia del ser humano, ya que el sentido del olfato tiene la capacidad de percibir olores desagradables, que generalmente se asocian a sustancias nocivas, gases contaminantes y alimentos en descomposición. 2. Colabora con el sentido del gusto en la percepción de los sabores de los alimentos. El sabor no es más que la combinación de aferencias que recibe nuestro sistema nervioso, posterior a la activación de los sentidos del gusto, olfato y sistema somatosensorial, una vez que los alimentos presentes en la mucosa oral entran en contacto con ellos. 3. Permite identificar una gran variedad de olores. El ser humano es capaz de percibir un rango de 5.000 a 10.000 olores diferentes. 4. Refuerza la memoria, ya que uno recuerda mejor los olores y los eventos asociados. Deterioro. Al padecer pérdida en el sentido del olfato puede ser señal de otras serias condiciones de salud. Los desórdenes del olfato. Personas que experimentan desórdenes del olfato pierden la habilidad de oler o percibir los olores de diferente forma. Como una pérdida del sentido del olfato, algunas personas tienen hiposmia. Es cuando el sentido del olfato se ve disminuido. Y la anosmia es cuando no se pueden percibir olores en lo más mínimo. Como resultado de la percepción de los olores, algunas personas notan que olores familiares están distorsionados, u olores que normalmente eran agradables se han vuelto desagradables. Y en algunos casos las personas perciben olores que no están presentes. Causas. Los desórdenes del olfato pueden tener muchas causas. La mayoría de las personas que desarrollan esta condición han tenido alguna enfermedad o lesión, ya que son los desencadenantes de infecciones respiratorias superiores o daños en la cabeza. Algunos casos pueden ser pólipos en las cavidades nasales, sinusitis, desórdenes hormonales o problemas dentales, exposición a ciertos químicos como insecticidas y solventes y algunos medicamentos. Personas con cáncer de cuello o en la cabeza que reciben tratamiento de radiación también pueden experimentar problemas con el sentido del olfato. Muchas personas que presentan desórdenes en el olfato también pueden presentar desórdenes en el sentido del gusto. Trastornos. El sentido del olfato le ayuda a disfrutar de la vida y le permite disfrutar de los aromas de sus comidas preferidas o las fragancias de las flores. El sentido del olfato también es un sistema de alerta que le avisa si hay señales de peligro, como una fuga de gas, alimentos que se han echado a perder o un incendio. Cualquier pérdida en el sentido del olfato, aunque sea mínima, puede tener un efecto negativo en su calidad de vida. También puede ser una señal de otros problemas de salud más serios. En los Estados Unidos, entre el 1 y el 2% de la población reporta problemas con el sentido del olfato. Los problemas con el sentido del olfato aumentan con el envejecimiento. Estos problemas son más comunes entre 60 y 69 años. Tener un trastorno del olfato, mientras que alrededor del 11% de las mujeres de esta edad reportó un problema. Hiposmia es la reducción de la capacidad de detectar olores. Anosmia es la pérdida del olfato. Sinusitis ocurre cuando la mucosa de los senos paranasales se inflama. Algunos de los síntomas más fuertes son dolores de cabeza y fluido constante de secreciones purulentas. Usualmente se manifiesta como cuando despreocupamos un resfriado. Rinitis afecta a la mucosa nasal y dependiendo de la época puede ser un síntoma de alergias. Pólipos son tumores benignos que aparecen en las membranas de la mucosa irritada, generalmente por resfriados frecuentes. Con estos obstruyen la fosa nasal y producen dolor. Deben ser extraídos mediante una intervención quirúrgica.
Podemos observar a grandes rasgos tres grupos dañados del olfato: daños químicos, cambios de tejido y los físicos. Los daños químicos se deben a factores exógenos, en este caso a productos químicos que pueden producir efectos temporales o permanentes. Tal es el caso de respirar vapores corrosivos. Los cambios del tejido se pueden deber a enfermedades, atrofia, etc., es decir, factores endógenos. Los factores físicos incluyen daño mecánico, operaciones y alteraciones en el cerebro o por golpes. Los factores que desencadenan una enfermedad en el olfato son principalmente infecciones en los senos paranasales, trastornos hormonales y problemas dentales, además de la exposición a agentes químicos. Existe un concepto interesante llamado fatiga olfativa, el cual consiste en luego del cierto tiempo, la presencia de un tipo de olor dejamos de percibirlo. Es de tomarse en cuenta para evitar accidentes, especialmente con el gas que lleva mercaptanos para detectar su presencia. Al cabo de minutos nos acostumbramos a los olores aun cuando sean señal de toxicidad o peligro. Diagnóstico. Hay dos maneras comunes de evaluar el olfato. Algunas pruebas están diseñadas para medir la cantidad más pequeña de olor que se puede detectar. Otra prueba común consiste de un folleto de papel con páginas que contienen gotas diminutas llenas de olores específicos. Se pide a la persona que raspe cada página e identifique el olor. Si no puede percibir el olor o identificarlo de manera correcta, podría indicar un trastorno del olfato o un deterioro de la capacidad para oler. El diagnóstico por un médico es importante para identificar y tratar posible causa del trastorno del olfato. Si el problema está causado por medicamentos, hable con su médico para ver si al reducir la dosis o cambiar de medicamento podría reducir los efectos sobre el sentido del olfato. Si tiene alguna obstrucción nasal como pólipos que estén limitando el fluido del aire en la nariz, tal vez sea necesario hacerle una cirugía para eliminarlos y restaurar el sentido del olfato. Seriedad de estos trastornos. Cuando se alerta el sentido del olfato, algunas personas suelen cambiar sus hábitos alimenticios. Algunos pueden comer muy poco y comienzan a perder peso, mientras que otros pueden comer demasiado y comienzan a aumentar de peso, ya que la comida se vuelve menos agradable. Es posible que usted comience a agregar demasiada sal para mejorar el sabor de la comida. Esto puede ser un problema si usted tiene o está en riesgo de ciertos problemas médicos, como la presión arterial alta o enfermedades de los riñones. En casos graves, la pérdida del olfato puede llevar a la depresión. Los problemas con los sentidos químicos también pueden ser una señal de otros problemas serios de salud. Un trastorno del olfato puede ser una señal temprana de la enfermedad de Parkinson o la enfermedad del Alzheimer o la arteriosclerosis múltiple. Investigaciones recientes. El NIDCD apoya la investigación básica y clínica de los trastornos del olfato y del gusto en sus laboratorios de Bethesda, Maryland, y en las universidades y centros de investigación quimiosensoriales en todo el país. Los científicos quimiosensoriales están explorando la forma de promover la regeneración de las células nerviosas sensoriales, comprender los efectos del medio ambiente como los vapores de la gasolina, los productos químicos y las condiciones externas de la humedad y temperatura sobre el olfato y el gusto, prevenir los efectos del envejecimiento en el olfato y el gusto, desarrollar nuevas pruebas de diagnóstico para los trastornos del gusto y del olfato, comprender la relación entre los trastornos del olfato y los cambios en la dieta y las preferencias alimenticias de las personas de edad avanzada y de las personas con enfermedades crónicas.